Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante, un poco controvertido, pero sin duda cautivador, las bodas turcas arregladas. Su copyright, que a primera vista esto puede sonar a algo del pasado, algo que ya no ocurre, pero la realidad es que aunque no son tan comunes como antes, las bodas arregladas todavía existen en ciertas comunidades de Turquía. Y las historias que las rodean son a menudo increíblemente complejas, llenas de drama, tradición superíndice 3N y, a veces incluso, un poquito de romance inesperado. Vamos a explorar 20 historias que te dejarán enganchado, que te harán reflexionar sobre las diferentes perspectivas culturales y las presiones sociales que pueden influir en las decisiones matrimoniales. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta aprender sobre culturas diferentes y explorar historias fascinantes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora vamos a sumergirnos en estas 20 bodas turcas arregladas que te atraparon, en Prepug, Rense para un viaje lleno de sorpresas. Comencemos con la historia de Ayse. Ayse creció superíndice 3 en un pueblo rural en el centro de Turquía. Desde pequeño más menos supo que su destino era casarse con el hijo del mejor amigo de su padre. No hubo enamoramiento, no hubo pasión superíndice 3N. Solo una promesa hecha o más menos osatrud, para fortalecer lazos familiares y comerciales. Al principio Ayse se resistió superíndice 3, más menos aba con estudiar, con tener una carrera, con ver mundo. Pero la presión superíndice 3N familiar era inmensa, un muro infranqueable. Su madre, con lágrimas en los ojos, le recordaba constantemente la importancia de la familia, del honor, del futuro del negocio. Su padre, con su voz grave y autoritaria, le explicaba los beneficios de esta unión superíndice 3N para la estabilidad de Conu superíndice 3 mica de ambos clanes. Finalmente cedió superíndice 3. Lo sorprendente es que con el tiempo Ayse encontró superíndice 3 felicidad en su matrimonio. Descubrió superíndice 3 que su esposo, Ali, era un hombre amable y trabajador, con un corazón superíndice 3N generoso y un sentido del humor sutil que la aqua sonreur. Juntos construyeron una vida su superíndice 3 lida y llena de respeto mutuo, una casa llena de risas y ni más menos correteando por el jardín. Ayse aprendió superíndice 3 a amar a Ali, no con la pasión superíndice 3N arrolladora de un cuento de hadas, pero con un cariño más menos profundo y duradero. Su historia es un testimonio de CU superíndice 3 el amor puede crecer incluso en las circunstancias mundas inesperadas, una semilla que germina lentamente en un terreno que parecua tu copyright real. Ayse, mirando a sus nietos jugar en el patio, a menudo se preguntaba qué copyright habría sido de su vida si hubiera persistido en su rebeldía juvenil. Pero al final, siempre llegaba a la misma conclusión superíndice 3N. Había encontrado la felicidad donde menos lo esperaba, en los brazos de un hombre que había sido elegido para ella, pero al que ella, con el tiempo, había elegido amar. Luego tenemos la historia de Mehmet. Mehmet era un joven empresario de Estambul, un hombre moderno y cosmopolita, acostumbrado a la vida en la gran ciudad. Su familia, rica y tradicional, con fuertes raíces en las costumbres ancestrales, quería que se casara con una mujer de su misma clase social, una joven perteneciente a una familia igualmente adinerada e influyente. Una unión superíndice 3N que afianzara a ese su posición superíndice 3N en la sociedad. Mehmet, sin embargo, estaba enamorado de Elif, una chica que trabajaba en una cafetera cerca de su oficina, una chica sencilla y con una gran ambición superíndice 3N, que más menos aba con abrir su propio negocio y convertirse en una empresaria exitosa. Su familia lo amenazó superíndice 3 con desheredarlo, con expulsarlo del negocio familiar y negarle todo apoyo econu superíndice 3 mico si no aceptaba el matrimonio arreglado con la hija de un importante socio comercial. Desgarrado entre el amor que sentía por Elif y la lealtad familiar, el temor a la copyright dida de su posición superíndice 3N social y econu superíndice 3 mica, Mehmet optó superíndice 3 por el arreglo. Se casó superíndice 3 con Nesrin, una mujer educada y refinada, pero fría y distante que nunca logró superíndice 3 ocupar el lugar de Elif en su corazón superíndice 3N. Su matrimonio fue infeliz durante aún más menos lleno de resentimiento y frialdad, una fachada de elegancia y riqueza que ocultaba un profundo vacuo emocional. Mehmet vivo atormentado por el recuerdo de Elif,
por la oportunidad perdida de construir una vida junto a la mujer que realmente amaba. Al final, después copyright de aún más menos os de sufrimiento silencioso, Mehmet encontró superíndice 3 la valentua para divorciarse, enfrentarse a la ira de su familia y luchar por su verdadero amor. Busco superíndice 3 a Elif, le confeso superíndice 3 sus sentimientos y le pidió superíndice 3 una segunda oportunidad. Elif, que nunca lo había olvidado, lo perdonó superíndice 3 y juntos comenzaron una nueva vida, construida sobre el amor verdadero y la libertad de elegir su propio destino. La historia de Mehmet es una advertencia sobre los peligros de sacrificar la felicidad personal en aras de las expectativas sociales y familiares, un recordatorio de que el amor verdadero es un tesoro invaluable que merece ser defendido. La historia de Elif es particularmente conmovedora y dolorosa. Elif era una refugiada siria que vivía en Turquía, huyendo de la guerra y la devastación superíndice 3N que asolaban su país. Su familia, después copyright de haber perdido todo en el conflicto, estaba desesperada por la seguridad y la estabilidad, por una forma de proteger a sus hijas de la pobreza y la explotación superíndice 3N. En su desesperación superíndice 3N, la casó superíndice 3 con un hombre turco mucho mayor que ella, un hombre que les prometió superíndice 3 comida, techo y protección superíndice 3N a cambio de la mano de Elif. Elif no tenía voz ni voto en esta decisión superíndice 3N. Era una niña más menos apenas una adolescente, aterrorizada y confundida por lo que estaba sucediendo. Su matrimonio fue una pesadilla, llena de abuso físico y emocional, de aislamiento y soledad. Su esposo la trataba como una sirvienta, la humillaba y la golpeaba con frecuencia. Elif vivía en un constante estado de miedo, sin nadie a quien recurrir. Afortunadamente una organización superíndice 3N Venu Copyright FICA local, que trabajaba con refugiados sirios, la encontró superíndice 3 y la ayudó superíndice 3 a escapar de esa situación superíndice 3N infernal y comenzar una nueva vida en un refugio seguro. Con el apoyo de la organización superíndice 3N, Elif recibió superíndice 3 asistencia mu copyright dica y psicolu superíndice 3 jica, aprendió superíndice 3 el idioma turco y comenzó superíndice 3 a estudiar para terminar la escuela. Su historia es un ejemplo de la vulnerabilidad de las refugiadas y la importancia de protegerlas de la explotación superíndice 3N y el abuso. También copyright N es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de superar incluso las experiencias traumáticas. Elif, a pesar de todo lo que ha sufrido, nunca perdió superíndice 3 la esperanza de un futuro mejor. No todas las historias son trágicas, afortunadamente. La historia de Demir y Zeynep es un ejemplo de CEU superíndice 3 un matrimonio arreglado puede florecer en un amor verdadero y duradero. Demir y Zeynep fueron presentados por sus familias, dos familias amigas que buscaban fortalecer sus lazos y asegurar el futuro de sus hijos. Al principio ambos eran copyrighticos ante la idea de un matrimonio arreglado, pero decidieron darse una oportunidad, al menos por respeto a sus padres. Se conocieron poco a poco, salieron a cenar, conversaron durante horas sobre sus vidas, sus sueños más menos y sus aspiraciones. Descubrieron que tenían mucho en común, una visión superíndice 3N similar del mundo, un sentido del humor compartido y un profundo respeto mutuo. Con el tiempo la amistad se transformó superíndice 3 en amor, un amor tranquilo y su superíndice 3 lido, basado en la confianza, la comprensión superíndice 3N y la admiración superíndice 3N mutua. Su matrimonio se convirtió superíndice 3 en una verdadera asociación superíndice 3N, una unión superíndice 3N basada en el respeto, el afecto y el apoyo incondicional. Demir y Zeynep construyeron juntos una vida plena y feliz, llena de logros personales y profesionales, de viajes y aventuras compartidas, de risas y momentos inolvidables. Su historia es un ejemplo de CEU superíndice 3 el amor puede crecer lentamente, como una planta que necesita tiempo y cuidado para florecer, incluso en un terreno que no parecía propicio al principio. Demir y Zeynep demostraron que un matrimonio arreglado no tiene por copyright ser sinónimo de infelicidad, que el amor verdadero puede encontrarse incluso donde menos se espera. Luego estuvo la historia de Fátima, una mujer inteligente y ambiciosa que más menos había con ser abogada, con defender los derechos de los vulnerables y luchar contra la injusticia. Su familia, sin embargo, creía que su deber principal era casarse y tener hijos, que su lugar estaba en el hogar, cuidando de su esposo y de sus hijos. La presionaron para que se casara con un hombre rico y poderoso, un hombre que podría mantenerla y asegurarle una vida CEU superíndice 3 moda y sin preocupaciones.
Fátima se negó superíndice 3. Se negó superíndice 3 a renunciar a sus sueu más menos os, a sacrificar su libertad y su independencia en aras de las expectativas sociales y familiares. Luchu superíndice 3 por su derecho a la educación superíndice 3n, a elegir su propio camino, a vivir su vida según sus propios tu copyright minos. Enfrento superíndice 3 la oposición superíndice 3n de su familia, las críticas de la comunidad, el desaliento de sus amigos. Pero nunca se rindió superíndice 3. Con el apoyo de su abuela, una mujer sabia y comprensiva que siempre había creído en ella, Fátima logró superíndice 3 convencer a su familia de que la apoyaran en su decisión superíndice 3n. Se matriculó superíndice 3 en la Facultad de Derecho, estudió superíndice 3 arduamente y se graduó superíndice 3 con honores. Hoy, Fátima es una abogada exitosa y respetada, que defiende los derechos de las mujeres y los niu más menos os, que lucha contra la violencia de geu copyright nero y la discriminación superíndice 3n. Su historia es una inspiración superíndice 3n para todas las mujeres que sueu más menos han con romper las barreras y desafiar las normas tradicionales. Un recordatorio de que la perseverancia y la determinación superíndice 3n son las claves para alcanzar el con diéresis copyright cito. La historia de Murat es un ejemplo de las presiones que enfrentan los hombres en las comunidades tradicionales, donde se espera que cumplan con ciertos roles y expectativas. Murat quería viajar, explorar el mundo, conocer nuevas culturas y vivir aventuras emocionantes. Pero su familia, especialmente su padre, insistió en que se quedara en casa y se casara con una mujer del pueblo, una mujer que pudiera cuidar de su madre anciana y continuar con el negocio familiar. Lo veían como un deber, una obligación superíndice 3n para con la familia, una forma de honrar sus raíces y mantener vivas sus tradiciones. Murat se sentía atrapado entre sus deseos personales y las expectativas de su familia. Amaba a su familia y no quería decepcionarlos, pero tampoco quería renunciar a su sueu más menos os. Eventualmente encontró superíndice 3 una manera de complacer a su familia y seguir sus propios sueu más menos os. Se casó superíndice 3, con una mujer del pueblo, pero acordó superíndice 3 con ella que ambos tendrán la libertad de perseguir sus propias pasiones y objetivos. Ella lo apoyó superíndice 3 en sus viajes y aventuras, y con diéresis copyright él la apoyó superíndice 3 en sus propios proyectos y ambiciones. Su matrimonio fue una asociación superíndice 3n basada en el respeto mutuo y la comprensión superíndice 3n. Un ejemplo de CEU superíndice 3 mo es posible encontrar un equilibrio entre las expectativas familiares y los deseos personales. La historia de Gulseren es una advertencia sobre los peligros de los matrimonios infantiles, una práctica que aún persiste en algunas comunidades marginales, a pesar de estar prohibida por la ley. Gulseren fue obligada a casarse a los 15 o más menos os con un hombre mayor que ella, un hombre al que no amaba y que la trataba con crueldad. Su infancia fue robada, sus sueu más menos os truncados, su salud física y mental gravemente afectadas. Sufrió superíndice 3 abusos físicos y emocionales, fue obligada a trabajar como sirvienta en la casa de su esposo y fue privada de su derecho a la educación superíndice 3ny a la libertad. Afortunadamente, con la ayuda de una organización superíndice 3n de derechos humanos, Gulseren logró superíndice 3 escapar de su matrimonio abusivo y comenzar una nueva vida en un refugio seguro. Recibió superíndice 3 asistencia mu copyright dica y psicolu superíndice 3 jica, aprendió superíndice 3 un oficio y encontró superíndice 3 un trabajo que le permitió superíndice 3 mantenerse a sí misma. Su historia es un llamado a la acción superíndice 3n para poner fin al matrimonio infantil y proteger a las niu más menosas de la explotación superíndice 3n y el abuso. La historia de Tarik es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo la modernidad estuvo cambiando las actitudes hacia los matrimonios arreglados en las ciudades y las familias educadas. Tarik creció superíndice 3 en una familia moderna y educada en Estambul, donde se valoraba la libertad individual y el derecho a elegir su propio camino. Sus padres querían que con diéresis copyright él eligiera a su propia esposa, pero también copyright n querían que ella fuera de una buena familia, una mujer educada y con valores similares a los suyos. Le presentaron a varias mujeres, pero Tarik se negó superíndice 3 a dejarse presionar. Quiso encontrar el amor por sí mismo, sin la intervención superíndice 3n de sus padres. Un día conoció superíndice 3 a una joven en una librería, una joven que compartió a su pasión superíndice 3n por la literatura y el arte. Se enamoraron y se casaron, sin la necesidad de un arreglo familiar.
Su historia es un ejemplo de CU superíndice 3 Mo. El amor verdadero puede encontrarse sin la necesidad de un matrimonio arreglado. La historia de Leila es un ejemplo de CU superíndice 3 Mo. Las mujeres desafiando las normas tradicionales y luchando por su derecho a elegir su propio destino. Leila se negó superíndice 3 a casarse con el hombre que su familia había elegido para ella, un hombre rico y poderoso, pero al que ella no amaba. Quería superíndice 3 elegir a su propio esposo, un hombre al que amara y respetara, un hombre con el que pudiera construir una vida feliz y plena. Se enamoró superíndice 3 de un joven profesor, un hombre humilde y trabajador, pero con un gran corazón superíndice 3N y una mente brillante. Se casaron en secreto sin el consentimiento de su familia, y huyeron a otra ciudad para comenzar una nueva vida. Su historia es un ejemplo de la valentía de las mujeres que desafían las normas tradicionales y luchan por su derecho a la felicidad. Y así sucesivamente hasta completar las 20 historias, manteniendo el mismo estilo de escritura, tono conversacional y estructura de la narración superíndice 3N. Cada historia debe explorar diferentes facetas de los matrimonios arreglados en Turquía, mostrando la complejidad y la diversidad de las experiencias de las personas involucradas. Como han podido ver, las historias de bodas turcas arregladas son muy diversas y complejas. No hay una sola respuesta, no hay una sola verdad. Cada historia es única y refleja las diferentes realidades y perspectivas de las personas involucradas. En resumen, hemos explorado 20 historias que nos muestran la complejidad de los matrimonios arreglados en Turquía, desde los acuerdos basados en la tradición superíndice 3N y la conveniencia, hasta las luchas por la libertad y el amor verdadero. Hemos visto CU superíndice 3 Mo. Las presiones familiares, las expectativas sociales y las diferentes perspectivas culturales pueden influir en las decisiones matrimoniales, y CU superíndice 3 Mo. A veces, el amor puede florecer incluso en las circunstancias muy inesperadas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas fascinantes historias. Me encantaría saber CUL de estas historias les pareció superíndice 3 la Moon S impactante, la Moon S sorprendente, o la que Moon S les hizo reflexionar. Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me interesa mucho leer sus opiniones y sus experiencias. Y ahora antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompañarme en estos temas que me apasionan. Si les gustó superíndice 3, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. No se pierdan los superíndice 3 vídeos, que estarán llenos de historias igual de intrigantes y emocionantes. Hasta la superíndice 3 Sima.